hepáticas. Ese es el caballo de batalla y ese es el gran cambio que nos ha proporcionado el FibroScan, la elastografía de transición, que permite medir la dureza del hígado. Es simplemente una onda de choque, es casi como una ecografía, diríamos, que esa onda de choque, cuya velocidad va a ser directamente proporcional a la velocidad, en que la velocidad de esa onda va a ser directamente proporcional a la dureza del tejido. Si el tejido es muy duro, la onda es más rápida y por lo tanto el número que nos da es mayor. A más número, más rígido el hígado. Tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, en un paciente que tenga unas transaminasas altas, esto tiene un poco menos de valor, es decir, sobreestima el grado de fibrosis. En una hepatitis autoinmune tiene menos valor, pero siempre tiene su importancia hacerlo. Entonces se ha visto en series grandes de pacientes cómo existe una relación entre la rigidez hepática medida por el FibroScan, que es el método más común, y el estadio del que antes hablaba el doctor Royuela, el estadio de la enfermedad, siendo F4 el estadio de cirrosis, F3 y F4 el estadio con los de fibrosis más avanzada. Esto les sonará a ustedes, esto del FibroScan y el F3, F4 por el virus C, que se ha hablado de ello tanto en la prensa. Y luego existe una relación estrecha entre la supervivencia y la rigidez hepática, y aquí hay distintas curvas. Los pacientes que tienen, pero esto pasa en todas las enfermedades hepáticas. Ha habido que demostrarlo en la cirrosis biliar primaria, pero ya estaba donde se inventa el FibroScan, es para el virus C. Pero ocurre lo mismo, cuando los pacientes que tienen un hígado muy elástico, poco fibrótico, tienen mejor supervivencia que aquellos en los que el hígado es menos elástico, está más fibrótico y es por lo tanto cirrótico. Y después veremos para qué tiene esto importancia. Vamos un poco, ¿voy bien o está muy pesado esto? Bien, vamos un poco con los tratamientos que hay nuevos, y aquí debería poner patogenia y tratamientos, distintos tratamientos en la colangitis biliar primaria. Entonces vamos a centrarnos en los tratamientos más habituales, que son los que se utilizan cuando se produce la colestasis. ¿Y por qué se utilizan ácidos biliares? Pues muy fácil. Es un poco más complejo de lo que les voy a contar, pero simplemente con el ácido ursodeoxicólico, si aquí, al haberse inflamado el conducto biliar, al no salir bien la bilis, y al haberse acumulado ácidos biliares, y estos ácidos biliares ya he dicho que son citotóxicos, es decir, dañan las células y producen más inflamación, además de la que produce la propia inflamación, si inundamos esta bilis de un ácido biliar bueno, vamos a diluir los ácidos biliares malos y por lo tanto se va a producir menos daño. Esta es la explicación más sencilla. Además parece que el ácido ursodeoxicólico tiene algunos efectos inmunológicos que nunca hemos sabido si son enteramente ciertos o ya es parte de la imaginación que tienen bastante los franceses. Pero vamos a pensar que tienen algunos efectos beneficiosos adicionales. Pero el básico es diluir los ácidos biliares citotóxicos, los ácidos biliares dañinos. El primero es el ácido ursodeoxicólico, del que sí que me gustaría decir, aunque se ha utilizado mucho, algunos, no consejos, sino algunas indicaciones prácticas. Uno, hay que tomarlo a una dosis mínima de 13 miligramos kilo día. ¿Qué pasa? Hace poco nos reuníamos, y después volveré a ello, a hablar de la enfermedad biliar primaria, o la colangitis biliar primaria, no es una enfermedad excepcional. La hemos visto todos los que nos dedicamos a la gastroenterología, también los internistas, también los reumatólogos, pero el número de pacientes es muy inferior al que se pueden ver de enfermedad hepática por alcohol, enfermedad hepática por grasa incluso, o enfermedad hepática, por supuesto, por virus C. Entonces nos reuníamos y claro, cuando pusimos los datos en común, y por eso va a ser útil lo del registro, pusimos los datos en común en una reunión hace poco, pues vimos como los propios hepatólogos se sorprendían de tener pacientes que igual se podían beneficiar de todas estas terapias de segunda línea, porque nuestro esquema es, tiene una biliar primaria, da uso de oxicólico, seguro que va a ir bien. Bueno, hay pequeñas
pequeñas alteraciones y pequeños detalles que si queremos ser buenos profesionales tenemos que ser sensibles y centrarnos en ellas y dar la respuesta. Y una es la de la dosis. De la dosis hay que decir dos cosas. La dosis mínima es de 13 miligramos kilo y día. Generalmente se suele utilizar 15 miligramos kilo y día. Dos, no por duplicar la dosis aumenta el beneficio, y esto está, tampoco hay que empacharse de ácido ursodeoxicólico. La dosis es la que es. No se puede dar menos de la dosis mínima. En otra enfermedad biliar, como es la colangitis esclerosante primaria, que es muy rara en nuestro medio, segunda causa de trasplante, por ejemplo, en los Países Bajos, en esa enfermedad sí que se ha visto que dosis muy altas de ácido ursodeoxicólico pueden ser perjudiciales. Pero estamos hablando de lo que estamos hablando. Los efectos adversos son mínimos, muy puntuales, a veces pueden producir diarrea, un poco de aumento de peso, es un ácido y algunos pacientes pueden notar dispepsia, pero chao, esto es fácil de manejar, no es un problema mayor. Aquí, porque no produce efectos adversos y porque estemos en un sistema público y no haya que pagarlo, no hay que tener en cuenta que la indicación debe ser precisa. Claro, esto lo miran mucho, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde, oiga, ¿por qué me va a dar usted a mí ácido ursodeoxicólico? Si puedo no necesitarlo porque no me haga daño, si es una medicación cara, que se toma durante muchos años. Es decir, la indicación hay que sentarla bien. En eso aquí a veces nos fijamos poco. Bueno, no produce efectos adversos, efectos secundarios y a largo plazo ninguno. De la eficacia ya he hablado anteriormente, respuesta incompleta en el 40% de los pacientes, ausencia de respuesta, oiga, no he respondido al ácido ursodeoxicólico, ¿qué hago? Bueno, se lo toma, lo primero que hay que preguntar siempre, no se lo toma. Dos, bueno, parece, a nosotros los médicos también se nos olvida, y esto pasa con todos los tratamientos crónicos, por ejemplo en la hepatitis B crónica, no ha respondido, si siempre te responden todos los pacientes. ¿Cómo se lo toma? ¿Cómo se lo toma? Bien, aquellos pacientes que tomen resinas no pueden mezclarlo con la resina. Claro, esto hay que saberlo y para eso alguien se lo tiene que haber dicho al paciente. Las asociaciones están muy bien para eso, también los médicos, pero a veces a los médicos se les olvida, porque la resina quela todo, también el ácido ursodeoxicólico. Las resin con estiramina, Defensol, las medicaciones que se toman para el prurito. Vale, luego hablamos de ellas, también hay que saber tomarlas. Pero las medicaciones, ¿para qué sirven esas medicaciones? Bueno, luego si queréis ponemos una diapositiva. La medicación lo que hace es chupar las sales biliares en el intestino. La sal biliar llega al intestino, si la enfermedad se produce porque se acumulan las sales biliares, chupa la sal biliar en el intestino y la expulsa por las heces. Claro, pero lo mismo que quela, eso se llama quelar. Lo mismo que atrapa las sales biliares, también atrapa muchas medicinas, incluida el ácido ursodeoxicólico. Si uno toma el ácido ursodeoxicólico con la resina, pues claro, se va por la misma vía que se van los ácidos biliares y la resina. O bien, un paciente puede no responder porque tome una dosis insuficiente. Segunda causa en frecuencia de por qué no se responde, o porque tenga otra enfermedad. Por ejemplo, los síndromes de solapamiento responden peor al ácido ursodeoxicólico que las biliares que no tienen un solapamiento. Bien, y la respuesta por qué es importante. Esto no sé si lo he comentado antes. Bien. Aquí está. ¿Por qué es importante la respuesta? El 60% de los pacientes que son respondedores al ácido ursodeoxicólico, su supervivencia no difiere de la población general. Sí que hay una caída en la supervivencia respecto a la población general en quienes no responden al ácido ursodeoxicólico. Por lo tanto, toda la investigación y la terapia de segunda línea está indicada en aquellos pacientes, que no responden al ácido ursodeoxicólico. ¿Cuáles son estas medicaciones? Actualmente hay básicamente dos medicaciones. Una en desarrollo, que es la que voy a hablar, y la que se van a llevar a cabo ya muy extensos. Ahora mismo en España va a empezar uno en los próximos 2 meses, que es el ácido beticólico. ¿Qué es el ácido beticólico? Pues supone el gran cambio,
después del ácido ursodeoxicólico, va a suponer el principal cambio terapéutico y único en la biliar primaria en los últimos 20 años. El ácido beticólico ya es un poco más complicado decir cómo funciona. Es un grupo de medicamentos, pero les voy a contar el rollo este, porque también lo van a oír por otra razón. Son un grupo de medicamentos que son agonistas del receptor FXR, que tiene un nombre muy complicado que se llama el receptor farnesoide. ¿Dónde está este receptor? El receptor FXR está en los hepatocitos, en la célula hepática. Por aquí vendrían los conductos biliares que salen al intestino. El receptor está en el hepatocito y en el intestino. Este receptor estimula la producción de sales biliares. Las sales biliares se originan del colesterol. Bien, se producen las sales biliares, las echa el hepatocito por la bilis, por aquí, llega al intestino. En el intestino nos sirven para el proceso de la absorción de las grasas, pero las sales biliares no se pierden. El intestino las trata de ahorrar. Y el intestino, a través del intestino, se absorben de nuevo las sales biliares y vuelven al hígado en lo que se llama la circulación entre el hígado y el intestino de las sales biliares. Pues bien, ¿para qué sirve el receptor este? Esto es como una cisterna de un retrete. Si la cantidad de agua que hay en la cisterna baja, que sería la cantidad de sales biliares que tenemos, se deja de accionarse la bomba, que es el receptor FXR. Cuando la cantidad de agua que hay en la cisterna sube, se estimula el receptor FXR y reprime la síntesis de más ácidos biliares. Entonces, ¿qué hacemos? Engañamos, es decir, cuando hay pocas sales biliares en el organismo, el receptor FXR no funciona. Y como no funciona, se están sintetizando más sales biliares. Como aquí tenemos un problema de acúmulo de sales biliares, lo que hacemos es darle al paciente un agonista del receptor FXR, es decir, algo que estimula al receptor FXR, que sirve para inhibir la síntesis de esas sales biliares y por lo tanto disminuye su cuantía, por lo tanto se acumulan menos en el hígado y son menos dañinas, ¿vale? ¿Sí? ¿Se ha entendido bien? ¿Qué hace además el receptor FXR? Que no puedo dejar de contarse. Los pacientes con enfermedad biliar primaria es un número muy limitado, no son muchos. Los pacientes que tienen sobrepeso e hígado graso y eventualmente pueden hacer una enfermedad hepática grave por grasa son muchos más. Y para eso no hay ningún tratamiento. El estímulo del receptor FXR disminuye no solo la síntesis de ácidos biliares que les acabo de contar, sino disminuye el acúmulo de grasa en el hígado, el acúmulo de azúcar y, bueno, esto ya dicen que favorece la regeneración hepática, eso ya es un poco de literatura. Es decir, es útil para los pacientes que tienen enfermedad hepática por grasa, que tienen esteatosis hepática, enfermedad grasa que no es debida al alcohol, sino a la obesidad, que sobrepeso tiene el 25% de la población, pues aquí, claro, el laboratorio y toda la industria quiere desarrollar el fármaco también en ese sentido, aunque la indicación con la que ha salido y la indicación que van a defender en el ministerio es su uso en la biliar primaria. Ha habido varios ensayos, el principal es el que se acaba de publicar, que aparece en esta diapositiva, 165 pacientes con CBP y mala respuesta al ácido ursodeoxicólico, se dieron 3 dosis, para hacerlo breve. Poco beneficio se obtiene aumentando la dosis, es decir, una dosis de 10 miligramos es suficiente. En algunos pacientes se puede llegar a la dosis de 25 miligramos. Supone una reducción de la fosfatasa alcalina de un 25%. La normalización de la fosfatasa alcalina se logra en algunos pacientes con la dosis de 25 miligramos. El ensayo era a 3 meses, pero en un grupo de pacientes de un modo abierto, es decir, ya no combinado con un placebo, se extendió a 12 meses, perdurando la eficacia en términos de reducción de la fosfatasa alcalina, por lo tanto no deja de hacer efecto con el tiempo. ¿Y cuál es su efecto secundario más
prácticamente el único que tiene, el picor. Pues, hombre, bueno, pues hemos hecho un pan como unas tortas, ¿no? Si nos pica la enfermedad y además nos dan uno... Bueno, primero decir que pica poco. Pica, pero pica poco. Hay que decirlo. No es un picor que se maneja. 2. El porcentaje de pacientes que tienen picor no era similar, no era diferente al grupo tratado con el placebo. 3. Lo que sí era un poquito más alto eran los pacientes que tenían un picor más grave. Bueno, van viendo modos de atenuar este picor. Por ejemplo, aumentando lentamente la dosis. No empezando por una dosis alta. Cuando se ha ido aumentando lentamente la dosis, se ha visto que esto se manejaba mejor. Otro grupo de fármacos son los fibratos. ¿Qué son los fibratos? Se cuenta que en el estudio anterior hay varios estudios controlados. Esto es muy importante, porque en medicina hay muchas cosas que parecen, pero luego no son lo que parecen. Y para demostrar que un fármaco hace lo que parece que hace, hay que controlarlo. Es decir, hay que dar a un grupo de pacientes algo que es un placebo. Y decir que es algo que parece el fármaco, que el paciente cree que se está tomando el fármaco, pero ni el médico, ni el paciente, ni el investigador saben quién toma el fármaco y quién toma el placebo. Esto es la metodología de los ensayos clínicos. Esto tiene sus normas de seguridad. Es decir, bueno, no vamos a estar 3 años tratando a unos pacientes para demostrar una cosa, para demostrar si es eficaz o no. Vamos a interrumpir el ensayo, se lo digo para su tranquilidad, vamos a interrumpir el ensayo al cabo de 1 año y medio y vemos si hay diferencias entre los grupos. Oye, si hay diferencias, porque uno produce un efecto adverso o porque creemos que es beneficioso, es incluso más beneficioso de lo que parecía, y si hay de ese beneficio, interrumpimos el ensayo y les damos a todos el producto activo. Pero no hay otro modo de hacer las cosas que controlando. Y controlando adecuadamente es lo único que nos va a dar conclusiones que sean robustas y aplicables a la práctica clínica. Eso es la metodología vigente hoy día para hacer ensayos clínicos. Están controlados todos los ensayos con placebo. Con fibratos, que no sé si algunas de ustedes están tomando o han tomado, los fibratos los utilizaban los japoneses desde hace mucho. El fenofibrato, el bezafibrato, tienen una forma de acción un poquito más compleja. Actúan en los receptores nucleares y favorecen la eliminación de bilis, favorecen el flujo biliar. El fibrato son unas medicaciones que están indicadas para los pacientes que tienen el colesterol y los triglicéridos altos. Esta es su indicación actual. Su único efecto secundario es que pueden producir, bueno, se habló de que podían subir las transaminasas poco, hay que tener un poco de cuidado en los pacientes con insuficiencia renal. Bien, los fibratos, ¿quiénes los utilizaban? Los japoneses, pero con los japoneses no tenemos mucha relación, tampoco les hacemos mucho caso y también pensamos que, bueno, que son gente un poco rara y que lo que les pasa a ellos no los pasa a los demás, pero los japoneses llevaban utilizando fibratos desde los años 90. Hasta que aquí decimos, anda, si los utilizan los japoneses, vamos a darles también a los pacientes con biliar primaria, que es una enfermedad en la que no hay muchos pacientes, los médicos deben estar muy conectados entre sí, no hay apoyo de la industria para poder hacer un ensayo clínico, cuesta millones de euros, no sé si millones, cientos de miles de euros, cuesta mucha pasta hacer un ensayo clínico, que después nos sirva y después se pueda autorizar un medicamento y demás. Hay que tener el apoyo de la industria o de organización o del gobierno cuando el gobierno tiene dinero, cosa que no es el caso. Entonces se empieza a utilizar los fibratos, se empiezan a utilizar en los países europeos y esta es la serie más grande que está recién publicada, es un grupo inglés. ¿Y qué hacen los fibratos? Los fibratos bajan la fosfatasa alcalina. Las pacientes que no responden y rescatamos a un 50% de los pacientes que no responden. Es decir, de 100 pacientes con biliar primaria, 60 responden al ácido ursodeoxicólico y en un 25% del 40% adicional, pues al 20%, a la mitad de esos, es decir, a 20 pacientes más, los hacemos responder con fibratos. Bueno, pero no es solo todo lo que reduce, por lo que ahora voy a decir, no está mal.
¿vale? Incluso en este estudio, que es un estudio no controlado, en que hacen una estadística virtual, tenemos este grupo de pacientes, los vamos a comparar con estos otros, es una serie histórica, es un control un poco atípico. Ven que aquellos que toman, aquellos no respondedores a los que se han dado fibratos, parece que mejora la supervivencia, parece, por lo que ahora voy a decir ahora. No todos los pacientes, o no todos